definiciones del sistema termodinámico. ¿Ya? Eh, Capacidad terminal es comprender los conceptos básicos de la termodinámica. Lo que queremos lograr es aprender y comprender los conceptos básicos de la termodinámica, los tipos de sistemas termodinámicos y sus propiedades. Contenidos, lo que vamos a ver hoy día es termodinámica y energía, sistemas cerrados y abiertos, tu propiedades de un sistema, sistemas de unidades, estado y equilibrio. Eh, Todo hoy día es teórico y vamos a ver unas tablas. No vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? A partir de la siguiente clase ya vamos a hacer teoría y ejercicios. ¿Ya? Y su evaluación, siempre su evaluación. ¿Ya? Muy bien, entonces empecemos con los conceptos sencillos, ¿no? De qué es la termodinámica. ¿Ya? Eh, Porque así se llama su curso, termodinámica. Y quizás algunos tienen una buena idea de lo que es el nombre, de lo que significa. Quizás otros una idea regular, ¿no? Y quizás algunos no tienen idea del nombre, ¿no? ¿Ya? Entonces, termodinámica se puede definir como la ciencia que estudia la energía, ¿ok? Así de sencillo. Termodinámica es la ciencia que estudia la energía. Pero hay diferentes tipos de energía, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la energía cinética, ¿no? Tenemos la energía potencial, tenemos la energía química, tenemos la energía magnética, tenemos la energía nuclear, tenemos la energía de fusión, tenemos la energía de fisión, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos muchos tipos de energía en el mundo, pero la termodinámica estudia todos esos, no, no estudia todos esos. Entonces, la termodinámica es la ciencia que estudia la energía, pero ¿de qué forma? Ah, ya. En forma de calor y en forma de trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debes entender hoy día. ¿Ok? Que termodinámica es la ciencia que estudia la energía, pero solo en dos formas, en forma de calor y en forma de trabajo. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar todo el curso, ¿no? De esos dos tipos de energía. ¿Ok? ¿Y qué es la energía? ¿No? Pues siempre hemos escuchado de energía, ¿no? En colegio, aquí en TECSU. ¿Y qué es la energía? Ahí tienes un concepto también bastante sencillo, ¿no? La energía se puede considerar como la capacidad para causar cambios, ¿no? Entonces el calor puede causar cambios, sí, puede causar un cambio de temperatura, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puede causar un cambio de volumen, ¿no? Si hace que se expande un fluido, pues cambia el volumen, ¿no? Igual el trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, partamos de estos dos conceptos sencillos y tengámoslo claro, ¿ya? Y con eso ya sabemos de qué trata el curso, qué es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, para estudiar la termodinámica, ¿ya? O sea, ya sabemos qué es la termodinámica, qué es lo que hace. Para estudiarla, nos tenemos que basar en leyes, ¿ok? La termodinámica se basa en leyes, leyes naturales, ¿ok? Y bueno, leamos, ¿no? Dice, una de las más importantes y fundamentales leyes de la naturaleza es el principio de conservación de la energía, ¿no? Entonces, esa es la primera ley que usa la termodinámica, el principio de conservación de la energía. ¿Y qué dice esta ley? Dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ok? Entonces, tengamos esta primera ley presente, ¿ya? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es la primera ley que usa la termodinámica para estudiar la energía, ¿ok? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tú puedes ver en este dibujo que tienes una piedra, ¿no? Tienes una piedra que inicialmente está en la parte superior, ¿no? Vamos a decir su posición uno está en la parte superior. Y vamos a asumir que no tiene movimiento, ¿no? Que está ahí paradita, ahí en la punta de ese cerro, ¿ya? Entonces, pero tiene una altura, pues, ¿no? Tiene una altura, ¿no? Está a cierta altura de la parte inferior. Entonces, como tiene altura, entonces tiene energía potencial. Tiene energía potencial. La energía potencial depende de la altura, ¿ya?
Como ejemplo, aquí pone que tiene 10 unidades de energía potencial. Pero como no tiene movimiento, la energía cinética es cero. Es cero. Energía cinética es cero. Entonces, ¿qué pasa, no? Alguien viene y ¡pim! Le empuja. Le empuja la piedra y la piedra empieza a caer. Cuando empieza a caer la piedra, pierde altura. Al perder altura, su energía potencial va a disminuir, porque la energía potencial, repito, depende de la altura, más energía potencial. Menos altura, menos energía potencial. Entonces, en esta posición B, la piedra ya, en esta posición 2 la piedra ya cayó un poco y tiene la energía potencial ha disminuido 7 unidades. Tenía 10 y ahora tiene 7. ¿Qué ha pasado con las otras 3? ¿Se ha destruido esa energía? No. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa energía potencial que se ha perdido se ha debido transformar en otro tipo. Y como tú puedes ver ahí, en el tipo que se ha transformado es en energía cinética. ¿Por qué? Porque ahora está en movimiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te quiere decir la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Que la energía no la vas a crear, tampoco la vas a destruir. Solamente vas a ver cómo se transforma de una forma a otra. ¿Ok? Bien, sigamos. Ahora, en la termodinámica, como te dije, se basa en leyes y tiene una segunda ley. ¿Ya? La segunda ley de la termodinámica afirma que la energía tiene calidad así como cantidad y los procesos reales ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía. ¿Ok? ¿A qué se refiere con calidad? Acá hay tres cosas muy importantes, ¿ya? La segunda ley dice que se afirma que la energía tiene calidad, tiene cantidad y ocurre hacia donde disminuye la calidad de la energía. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Yo te dije hace un momento que hay diferentes tipos de energía y te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la energía eléctrica, ¿ya? Y, por ejemplo, un componente que se usa en la parte eléctrica es un motor eléctrico. ¿Qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico recibe energía eléctrica, trabaja con energía eléctrica, ¿no? Entonces tiene energía eléctrica. Pero ¿qué sale del motor? Del motor sale un eje, ¿no? Con un movimiento rotacional. Entonces, ¿qué energía sale? Energía mecánica, ¿ya? ¿Ok? Eso ocurre en un motor eléctrico. Tenemos energía térmica, otro tipo de energía térmica, que es la que tiene que ver con termodinámica, ¿ya? Un ejemplo de la energía térmica, un motor de combustión interna, un motor de, de automóvil, por ejemplo. Ya está. ¿Qué tipo de energía le llega al motor? Energía térmica, bueno, energía térmica. ¿Por qué? Porque dentro del motor ocurre un proceso de combustión, ¿no? Entonces ahí tienes energía térmica, ocurre una explosión, ¿no? Dentro del motor, ¿ya? Entonces esa es una energía térmica. ¿Y qué sale del motor? También un movimiento, energía mecánica, ¿ya? Muy bien. Pero ¿cuánto es la eficiencia en este caso? ¿Cuánto es la eficiencia de un motor eléctrico que recibe energía eléctrica y de energía mecánica? Su eficiencia, su eficiencia es, está por arriba de del 90% o alrededor del 90%. O sea, casi toda la energía que recibe el motor la transforma en energía mecánica. Hay un pequeño porcentaje de energía que se pierde por el calor, por la fricción, ¿no? Al medio ambiente. No se ha perdido, o sea, no es que se ha destruido ese porcentaje que no se ha aprovechado, sino que se ha convertido en otro tipo de energía y se ha ido, ¿no? al ambiente.
Pero en el caso de un motor de combustión interna, energía térmica, recibe energía térmica y sale. ¿Alguien está hablando? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha todo bien? Sí, profe, se escucha todo bien. Sí, profe. Ya, ya, sigamos. Ok. Entonces, ¿cuánto es la eficiencia de un motor de combustión interna? La eficiencia de un motor de combustión interna es alrededor está entre 30 y 45%, ¿ya? Más o menos. O sea, de toda la energía térmica, calorífica que tiene el combustible, solo se aprovecha 30-45% en lo que sale del motor. El resto se pierde por fricción, por calor, por las paredes del motor, ¿no? Se pierde esa energía, ¿ya? Entonces, ¿qué energía es de mejor calidad? La energía eléctrica, ¿no? Entonces, eso es lo que define la segunda ley de la termodinámica, de que la energía tiene calidad, y te lo estoy mostrando, ¿ok? A eso se refiere con calidad, ¿ya? Hay algunas que son más eficientes que otras, ¿ok? Muy bien. Y obviamente las que son más eficientes pues son de mejor calidad, ¿no? Ya. Entonces, alguno dirá, pero profe, si, si la térmica tiene tan baja calidad, ¿por qué la usamos? Porque es necesaria, porque hasta ahora es la única, es el único tipo de energía que permite funcionar a los motores, ¿no? Bueno, ahora hay motores eléctricos, ¿no? Pero, pero siguen funcionando, ¿no? O sea, no hay una tecnología que todavía le gane, ¿no? O sea, le gane este tipo de energía térmica, ¿ok? Y siempre se está tratando de mejorar, ¿no? De mejorar las eficiencias, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Cantidad, claro. O sea, por cantidad se refiere a que podemos cuantificar, ¿no? A que podemos decir cuánto es la energía en sí, ¿no? ¿No? En kilowatts, en kilojoules, ¿no? Podemos cuantificar, sí, podemos calcular. Pues espero que se entienda eso de cantidad. Ah, y hay una tercera parte importante, ¿no? Que dice que ocurren hacia donde disminuye la calidad de energía. Y esa última parte la vamos a entender con esto de acá, ¿ya? Con esto. Mira, para poner un ejemplo, ¿ya? De esa última parte, ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía, ¿ok? Eh, por ejemplo, todos en algún momento nos hemos servido algo caliente, ¿no? En una taza para tomar. Entonces tú tienes ahí dos cuerpos, podríamos decir. Un cuerpo que es la bebida caliente, ¿no? Que podemos decir que está a 70 grados inicialmente. Y tienes otro cuerpo, ¿no? Que es el ambiente. Vamos a considerar al ambiente como otro cuerpo, ¿ya? Y ese cuerpo está a 20 grados centígrados, ¿ya? Entonces tienes un cuerpo caliente, tienes un cuerpo frío. Entonces hay un diferencial de temperatura entre los dos. Y cuando hay un diferencial de temperatura, ¿qué ocurre? Una transferencia de calor, ¿ya? Para que ocurra una transferencia de calor de un cuerpo a otro, tiene que haber un diferencial de temperatura entre estos dos cuerpos. En este caso, la taza de café tiene 70 grados centígrados y el ambiente tiene 20 grados centígrados. Entonces, ese es un diferencial de temperatura, ¿ok? Y por lo tanto, lo normal, lo natural es de que el calor que tiene la taza, la bebida caliente, se traslade hacia el ambiente. ¿Ok? Eso es, ¿no? Y a eso se refiere esta parte, ¿no? Que los procesos ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía, ¿no? O sea, de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. A eso se refiere, ¿ya? Muy bien. Y eso es la segunda ley. Bueno, acá estamos haciendo, digamos, una presentación teórica, ¿no? De la segunda ley básica, ¿no? O sea, después vamos a ver aplicaciones, ¿ya? Después vamos a ver aplicaciones. Ya, muy bien. Sigamos. ¿Qué más? Hablemos de sistemas cerrados y abiertos. Ya. Eh, entiende esto, ¿no? Lo siguiente. Para analizar, yo te dije hace un momento,
que en termodinámica hay análisis, tienes que analizar, ¿ya? Y una de las primeras cosas que tú tienes que definir en tu análisis es qué tipo de sistema tienes, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, puedes estar analizando un compresor, puedes estar analizando una turbina, puedes estar analizando un cilindro con un émbolo, no sé, un cilindro cerrado completamente, ¿no? Ya, puedes, no sé, cualquier cosa puedes estar analizando, ¿ya? Tú tienes que definir cuál es tu sistema. En ese componente que estás analizando, tienes que definir cuál es la parte del componente que vas a analizar. Puede ser todo el componente, una parte, ¿no? Tú tienes que definir eso, ¿ya? Entonces, cuando tú escoges la parte que vas a analizar, ese es tu sistema, ¿ok? Ese es tu sistema de análisis. Y hay dos tipos de sistemas: sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿ok? Así de sencillo, ¿ya? No nos compliquemos. Dos tipos de sistemas, ¿ya? Que podemos tener, cerrados o abiertos, ¿ya? Acá observa esta parte. Lo que tú escoges para tu análisis es el sistema, o sea, esto que está acá, ¿no? Esto. Eso, lo que tú escoges para tu análisis, ese es tu sistema, ¿ya? Lo que está fuera del sistema son los alrededores, ¿no? Bueno, esos son conceptos teóricos para que sepas, ¿no? Lo que divide tu sistema de los alrededores se llama frontera, ¿ya? Entonces siempre vas a tener fronteras, ¿no? ¿No? Obviamente, porque tú escoges tu sistema y las paredes de ese sistema o los límites de ese sistema son la frontera, ¿ya? Que quede claro. Muy bien. Entonces, como ya te dije, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Entonces, veamos primeramente los sistemas cerrados, ¿ok? Este es un sistema cerrado. Observa esto. Observa, es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque tienes un cilindro, mira, tienes un cilindro, este es el cilindro, ¿no? ¿Ya? O sea, el cilindro obviamente tiene sus paredes, pues, ¿no? Y, y por la parte superior del cilindro tienes un émbolo que está cerrando, ¿no? El cilindro completamente. O sea, todo lo que está ahí adentro está cerrado, ¿ya? Entonces, ¿qué puedes tener ahí adentro? Puedes tener una sustancia, ¿no? Aire, agua o cualquier otra sustancia puedes tener ahí adentro. Entonces, es cerrado porque es obvio, pues, ¿no? Está cerrado. No tiene por dónde entrar más masa o salir masa, ¿no? Si tienes agua, como está cerrado, no hay intercambio de masa, no sale masa, no entra masa. Es un sistema cerrado. Así de sencillo, ¿ya? Ese es un sistema cerrado, ¿ok? Pero a pesar que sea un sistema cerrado, eh, puede haber transferencia de energía, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú por afuera le metes calor, ¿no? O sea, no sé, pones ese cilindro encima, no sé, de una cocina y prendes la cocina. Ah, ya, entonces obviamente el calor sí puede pasar las paredes de este sistema y calentar lo que está dentro. Entonces, a pesar que es un sistema cerrado, no significa que no hay transferencia de energía del interior hacia el exterior o del exterior hacia el interior. Sí puede haber, ¿ok? Entonces, espero que esté claro, ¿ya? Un sistema cerrado tiene una masa constante, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Ahora, algo más sobre los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados pueden ser fijos o pueden ser de frontera móvil, ¿no? Por ejemplo, acá tú tienes lo que estás viendo son de frontera móvil, ¿no? Mira, digamos, esta primera de acá, esta, la 1 o la A, ¿no? Vamos a poner la A y esta es la B. Ya, mira la imagen A. Tienes un gas, 2 kilogramos de gas y inicialmente un metro cúbico, ¿ya? Y el sistema está conformado por un cilindro y un émbolo. Entonces, ¿qué estás viendo que está sucediendo acá? Mira, ¿qué está sucediendo acá? Hay una fuente de calor, ¿no? Que está calentando al cilindro. Obviamente, al calentar el cilindro al proporcionarle calor, el gas se va a calentar y se va a expandir, ¿no? Entonces, ¿se va a poder expandir? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un émbolo. Y el émbolo camina, pues, ¿no? El émbolo camina. Si el gas se expande, el émbolo sube, ¿no? Si el gas se contrae, el émbolo baja, ¿no? Entonces, ese es un sistema de frontera móvil, ¿ya? La frontera se mueve dependiendo
el calor del gas, ¿no? O su volumen del gas, ¿no? Pero también tienes sistemas de frontera fija, ¿no? O de volumen fijo. Puede ser que simplemente tengas un cilindro, así, un cilindro cerrado, ¿ya? Y adentro tienes gas. Tienes gas y podemos decir que tienes 2 kilogramos y que es un metro cúbico. Ya está. Y imagínate que le metes calor. Imagínate que le metes calor. ¿Ya? Le metes calor. Ya está. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Se va a expandir? ¿Se va a expandir este sistema? No, porque es cerrado, es fijo. No tiene un émbolo que camine. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este va a aumentar su presión. Su presión va a aumentar, porque obviamente el gas se va a querer expandir y al no tener a dónde expandirse, se está calentando, está elevando su temperatura, entonces por lo tanto la presión va a aumentar dentro del sistema. ¿Ok? Entonces, que quede claro que tienes dos, en el caso de sistemas cerrados tienes dos, de frontera móvil y, y de frontera fija, ¿no? O cerrados completamente, fijos, ¿ya? Muy bien, y tienes sistemas abiertos. ¿Ya? O sea, ¿qué es un sistema abierto? Es un sistema en el cual por un lado entra fluido y por otro sale. O por un lado entra y por el mismo lado sale, ¿no? Dependiendo. Pero es un sistema en el cual hay un flujo másico, o sea, está entrando masa, o entrando y después saliendo la masa, ¿no? Entonces tienes ese movimiento en cuanto a la masa, ¿ya? Por ejemplo, acá tú puedes ver una tobera, ¿no? Por un lado de la tobera entra el fluido, entra la masa del fluido, obviamente, y por el otro lado sale, sale, ¿no? Ese es un sistema abierto, ¿no? Un sistema en el cual hay un flujo de masa, la masa está fluyendo, la masa es la sustancia, ¿ya? Muy bien, entonces acá tienes ejemplos de sistemas abiertos, ¿ok? Muy bien, sencillo, ¿ya? Sistemas cerrados, eh, no hay intercambio de masa. O sea, no hay masa que entra ni masa que sale. Sistemas abiertos, hay un flujo másico, ¿no? Que está pasando por el sistema. Pero ya sea que sea un sistema cerrado o un sistema abierto, lo que sí siempre puede haber es transferencia de energía, ¿no? Por las paredes, ¿no? O en forma de trabajo, ¿ya? Eso vamos a verlo más adelante. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre las propiedades. Las propiedades en termodinámica son muy importantes. Es más, ¿no? La termodinámica, el estudio de la termodinámica se basa en el estudio de las propiedades, ¿ok? Entonces, ¿qué es una propiedad? Una propiedad simplemente es una característica de un sistema. O sea, es una de las tantas características que puede tener un sistema. Por ejemplo, ¿no? Si tú dices que tu masa es de 5 kilogramos en ese sistema, entonces, esa es una característica, ¿no? Es un sistema de masa de 5 kilogramos. Si tú dices que este sistema tiene 2 metros cúbicos de volumen, ya, esa es otra característica, ¿no? Ese sistema es de 2 metros cúbicos de volumen. Puedes decir que este sistema está a 50 grados centígrados, ya, esa es otra característica, ¿ya? Entonces, las propiedades son características, ¿ya? Que tiene el sistema, su masa, su volumen, su temperatura, su presión, su densidad. Esas son las propiedades de un sistema, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay dos tipos de propiedades, ¿ya? Hay propiedades intensivas y hay propiedades extensivas, ¿ya? Hay dos tipos de propiedades. ¿Cuál es la diferencia? Las propiedades intensivas no dependen de la masa, no dependen de la masa, ¿ya? Importante. Las propiedades extensivas sí dependen de la masa, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? ¿Y cómo puedes saber si algo depende o no de la masa? O sea, ¿cómo puedes saber si alguna propiedad depende de la masa? ¿Ya? Olvídate, por favor, olvídate de esto, ¿ya? Olvídate de esto un momentito, ¿ya? Solamente mira el de arriba, ¿ya? Eh, por ejemplo, si yo digo, escucha bien la pregunta, ¿ya? Acá tú tienes un sistema, ¿ya? Ahí está de blanquito, no está el sistema. Ya lo vamos a poner de verde. Ahí está, ¿no? Ese es tu sistema. Ya ahí está, de verde, ¿no? Ya está.
y tienes esas propiedades. Ya, hablemos de una para poner un ejemplo, ¿ya? Imagínate que la temperatura de este sistema es 100 grados centígrados, ¿ya? Imagínate que esa es su temperatura, ¿ya? Ahora, dime tú, ¿qué pasa si yo divido este sistema en dos? O sea, lo parto en dos, así, en A y B. Dime cuánto es la temperatura de A y cuánto es la temperatura de B ahora que lo he partido. 100, 100, 100, 100. 100, 100. 100, 100, 100. 100. Claro. ¿La temperatura ha cambiado? No, no ha cambiado la temperatura. Entonces, tú has dividido el sistema en dos y la temperatura no ha cambiado. Entonces, conclusión, la temperatura no depende de la masa, porque no cambia, ¿no? Porque tú al dividir en dos, ¿qué estás haciendo? Estás variando la masa. Entonces, claro, estás repartiendo la masa mitad mitad, pero la temperatura no ha cambiado, ¿no? Entonces, la temperatura no depende de la masa, ¿ya? Por ejemplo, la presión. Si yo te digo que todo el sistema tenía una presión, todo el sistema tenía una presión de 100 kilopascales, ¿ya? Y después lo divido en dos, en A y en B. ¿La presión ha cambiado o sigue siendo 100? Sigue siendo 100. Sigue siendo 100, ¿no? Vas a tener 100 en A y 100 en B. Entonces la presión tampoco depende de la masa. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, ¿no? El volumen de este sistema era 4 metros cúbicos, Profe, una pregunta. ¿sí? La presión, o sea, cuando no es fijo ¿cómo se llama? El recipiente, o sea, ahí sí varía va a variar la presión porque la masa va a crecer, o sea, y va a tener donde expandirse. Claro, si fuera un sistema de frontera móvil, la presión va a variar, Ah, puede variar. claro. Y entonces ahí sí dependería de la masa, No, 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 no. Falso, falso. Ya. ¿no? Escúchame, escúchame. Si tú tienes un sistema de frontera móvil, normalmente estos sistemas la presión es constante. ¿Ya? La presión es constante en estos sistemas. Normalmente, salvo que haya una condición especial. ¿Ya? ¿Dónde varía la presión? Cuando tú tienes un sistema fijo, ¿no? Cuando tú tienes así un sistema cerrado, fijo. Entonces, tú le metes calor a este sistema, le metes calor y obviamente ese calor obviamente va a hacer que la presión adentro aumente, ¿ya? Pero en este caso que te estoy hablando aquí en el sistema de color verde, no estamos considerando que le estamos metiendo calor, no estamos considerando eso, solamente estamos considerando que todo el sistema tenía 100 y después lo hemos dividido en dos, lo hemos partido en dos y, mi pregunta era si la presión varió o no varió. Pues la presión no varía, en A sigue siendo 100 y en B sigue siendo 100, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Entonces, en este caso, en el caso de amarillo, de abajo, la presión sí varía, ¿no? Si es que le estás metiendo calor, ¿no? Y sí, varía porque no se va a expandir pues el sistema, ¿no? ¿Ya? Y ese es un buen punto, ¿ok? Tienes que entender eso, ¿ya? Tienes que entender, ese es un concepto. Cuando tú resuelvas ejercicios tienes que tener presente ese concepto, porque de eso depende cómo vas a asumir la presión, ¿ya? Muy bien, entonces, me había quedado en el volumen. ¿Qué pasa si inicialmente el sistema de color verde tenía 4 metros cúbicos y después lo dividí en dos? ¿El volumen ha variado? ¿El volumen de A ha variado? ¿El volumen de B ha variado? Sí, Sí. 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 Sí, Ahora A es 2 metros cúbicos y es 2 metros cúbicos. Entonces, como el volumen ha variado al partir por la mitad del sistema, entonces el volumen sí depende de la masa. ¿Ya? Entonces, esto es un tema conceptual, ¿no? Para que tengas muy bien en claro qué es una propiedad extensiva, ¿ya? Una propiedad extensiva es aquella que depende de la masa, ¿ya?
Entonces, queda claro cómo comprobar si una propiedad depende o no depende de la masa. ¿Ya? Muy bien, y eso que yo te he explicado ahí está justamente abajo, ¿no? Que te dije no lo veas, ¿no? Para que atiendas la explicación. ¿Ya? Muy bien, entonces sigamos. Propiedades, seguimos en propiedades. Entonces, habíamos hablado del volumen, ¿no? Y habíamos dicho que el volumen es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque sí depende de la masa. Entonces, cuando tú tienes una propiedad extensiva que depende de la masa, entonces la puedes dividir por entre la masa, ¿no? Entonces, cuando tú divides una propiedad extensiva entre la masa, ¿qué tienes? Tienes una propiedad específica, ¿ok? Y repito, las propiedades extensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas. Entonces tú tenías el volumen, ¿no? Como una propiedad. Pero ¿qué pasa si este volumen lo divides entre la masa? Ah, entonces esa es una propiedad específica. Ah, ya. ¿Y cómo se llama esa propiedad específica en el caso del volumen? Volumen específico, es una B minúscula. Volumen específico es igual a volumen entre la masa, ¿ya? En este caso sería volumen específico, ¿ya? Y esta formulita que acabo de escribir, que es esta de acá, es una formulita muy importante. La vamos a usar bastante en las dos siguientes clases y todo el curso, ¿ya? Pero como estás en un proceso de aprendizaje, tienes que tenerla muy presente y tienes que saber, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Yo la siguiente clase voy a escribir, te voy a decir ya, resolvamos este ejercicio, vamos a aplicar que volumen específico es volumen sobre la masa. Pucha, tú vas a decir, profe, pucha, ¿de dónde salió esa fórmula? Ah, no, pues simplemente te acuerdas que ya el volumen entre, entre una propiedad extensiva entre la unidad de masa es una propiedad específica. Y en este caso estamos hablando del volumen, entonces volumen específico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, está claro que es una propiedad específica. Ya. Muy bien. Luego tenemos otras propiedades como la densidad. Tú ya conoces la densidad, ¿ya? Y si te das cuenta, mira, la densidad es la inversa del volumen específico, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen. Y el volumen específico es volumen sobre masa, o sea, lo contrario. Pues también acuérdate de esto, ¿no? Acuérdate de la relación que hay entre ambos. Uno es la inversa de la otra, ¿ok? Bueno, espero que estés anotando algunas formulitas, ¿no? Siempre es bueno que tengas un cuaderno para anotar lo más importante, ¿ya? Muy bien, entonces acá tienes un ejemplo, ¿no? Si tienes un sistema de 12 metros cúbicos con una masa de 3 kilogramos, entonces la densidad es masa sobre volumen. Entonces sería 3 entre 12, 0,25. El volumen específico es lo contrario, volumen entre masa, o sea, 2 entre 3, 4 metros cúbicos. O sea, es un ejemplo sencillo, ¿no? Muy bien, sigamos. Densidad y densidad relativa. Eh, densidad relativa, ya hemos visto en mecánica de fluidos, ¿ya? Densidad relativa es igual que hablar de gravedad específica. Es lo mismo, por si acaso, gravedad específica. ¿Se acuerdan que en mecánica de fluidos, desde el inicio del curso, hemos usado esta propiedad, gravedad específica, y es lo mismo, ¿ya? Bien, a ver, acá está la formulita, ¿no? ¿Te acuerdas esta formulita, no? La gravedad específica de una sustancia es igual a la densidad de esa sustancia entre la densidad del agua. Densidad del agua que siempre debes usar es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Muy bien. Bueno, acá tienes una tabla de densidades relativas, ¿ya? Bueno, solamente para recordar, ¿no? La densidad relativa es una propiedad de los fluidos, ¿no? De las sustancias.
En termodinámica trabajamos con fluidos, ¿no? Trabajamos con fluidos, agua, aire, ¿no? Aceite, no sé, refrigerantes, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirven las propiedades? Para diferenciar, ¿no? Entre un fluido y otro. Para eso sirven las propiedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tú puedes ver, ¿no? La densidad relativa del agua es 1, pero la gasolina es 0,7, ¿no? ¿Sabes? Cómo con esta propiedad diferencias dos fluidos, ¿no? Son diferentes, ¿no? No sé, el hielo, su densidad relativa es 0,92, ¿no? 0,92. Muy bien, entonces eso ahí nomás. Y vamos a hablar de otros conceptos muy importantes, ¿ya? Otros conceptos muy importantes. Estado y equilibrio. Ya, hemos hablado hace un momento de las propiedades, ¿ya? De las propiedades, ¿no? Densidad, no, masa, volumen, temperatura, presión, X cosas, ¿ya? Ahora, acá quiero hacer una aclaración, ¿ya? No sé, de repente todavía siguen con esta idea, ¿no? En el colegio hemos aprendido que hay tres estados, ¿no? El estado sólido. Hemos aprendido que hay el estado líquido, ¿ya? Y nos han enseñado que hay un estado gaseoso, ¿ya? Eso es falso, por si acaso, ¿ya? No es falso, ¿no? O sea, pero está mal, no se usa el término estado, realmente, ¿ya? ¿Cuál es el término, no? No se usa estado. Estado es otra cosa, lo vamos a aprender acá. ¿Cuál es la palabra entonces, profe? La palabra es fase. Los fluidos, las sustancias pueden estar en fase sólida, en fase líquida, en fase gaseosa, ¿ok? Estado es otra cosa y lo vamos a ver acá. Por ejemplo, acá tienes una figura. Tienes un cilindro con su émbolo y hay una sustancia allá adentro. ¿Ya? No importa cuál sustancia, es un ejemplo nomás, ¿ya? ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué dice acá? Dice, considere un sistema que no experimenta ningún cambio. Ah, ya, entonces tienes que asumir que tu sistema por un momento no experimenta ningún cambio. Entonces, cuando tú asumes esto, puedes medir algunas propiedades, las que puedas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Se asumió que este sistema no experimentaba cambios y se midió estas propiedades. Masa 2 kilogramos, temperatura 20 grados centígrados y volumen 1,5 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, esas propiedades son el estado de esa sustancia. Espero que me entiendas eso, ¿ya? El estado lo define las propiedades de la sustancia, ¿no? Del sistema, ¿ya? Entonces, ese es un estado. ¿Ya? Lo vamos a llamar estado 1, porque es el primer estado que hemos medido, que hemos controlado, ¿ya? ¿Ya? Eh, ¿Y qué pasa? Imagínate que tú le metes calor, un poquito de calor, ¿ya? Vamos a poner de otra forma, así con una flechita. Le metes calor. Entonces, ¿qué va a pasar si le metes calor? Obviamente la temperatura va a aumentar, ¿ya? Imagínate que le metes un poquito de calor y la temperatura de 20 pasa a 25 grados centígrados. Entonces, la masa no va a variar, 2 kilogramos. Y supongamos que el volumen tampoco, porque no necesariamente el volumen cambia con el cambio de temperatura, ¿ya? Entonces, digamos que el volumen sigue siendo 1,5 metros cúbicos, ¿ya? Solo cambió una propiedad. Ah, y profe, ¿eso es otro estado? Sí, eso es otro estado. Las propiedades te definen el estado y basta que cambie una propiedad para que sea otro estado. Lo vamos a llamar estado 2. ¿Ok? ¿Ya? Y así, ¿no? Si sigue recibiendo calor el sistema y después medimos 30 grados centígrados, será el estado 3. ¿Ok? Entonces, profe, ya, excelente, profe. Eh, pero ¿cuál es la diferencia entre fase y estado, profe? Ah, ¿cuál es la diferencia? Imagínate, te voy a poner acá un ejemplito. Acá, un momentito, vamos a subir esto. Ya está. Te voy a poner un ejemplito, ¿ya? Un ejemplo. Imagínate que tú tienes un recipiente cerrado y tienes agua. Y esta agua está a 20 grados centígrados.
¿En qué fase está supuestamente entonces? Dime tú. Líquido. Si tienes agua a 20 grados centígrados, ¿qué fase es? Líquido. ¿Sólido, líquido o gaseoso? Líquido. Líquido. ¿Ah? Líquido. Líquido. Fase líquida. Líquido. 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 Es líquido. ¿Qué pasa? Tú le metes calor y de 20 pasó a 25 grados centígrados. ¿Sigue estando en fase líquida? Sí. Sí. Sí, la fase no cambió, pero el estado, vamos a poner estado 1, vamos a poner que el volumen es 1 metro cúbico, ya está. El volumen no cambia porque es un sistema cerrado, ¿ya? Entonces, estado 1, en el estado 1, tu agua es líquida, o sea, está en fase líquida y tiene 20 grados centígrados o 1 metro cúbico. Luego la has calentado y estás con 25 grados centígrados, lo has calentado hasta 25 y sigues teniendo 1 metro cúbico, porque es un sistema cerrado fijo. Entonces, dime tú, el estado 2, ¿en qué fase está? ¿Sigue estando líquido? Sí. Sí. Sí, ya, muy bien. Lo sigues calentando, lo llevas hasta 50 grados y sigue siendo 1 metro cúbico. Este sería el estado 3, porque ya cambió, pues, ¿no? La temperatura. Y yo te he dicho que cada vez que cambia una propiedad ya es otro estado. Entonces dime, ¿en el estado 3 sigue siendo líquido? Sí. 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 Esa es la diferencia entre fase y estado. La fase es sólido, es líquido, es gaseoso, esa es la fase. Pero dentro de una fase tú puedes tener n estados. Basta que cambie una propiedad y tienes otro estado. Esa es la diferencia. ¿Se entendió la diferencia entre fase y estado? Sí. Sí, profe. Ya, muy bien. Sigamos. Ya. Entonces, acá está lo que te decía, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tienes 2 kilogramos, acá tienes 2 kilogramos. Acá tienes 20 grados centígrados y acá tienes 20 grados centígrados. Pero en este caso tu volumen era 1,5 y ahora tu volumen es 2,5. El estado, basta que una cambie, cualquier propiedad cambie, ya es otro estado. ¿Ok? Y este concepto de estados lo vamos a usar bastante durante todo el semestre. O sea, todo el semestre trabajamos con estados. ¿Cuál es el estado 1? ¿Cuál es el estado 2? ¿Cuál va a ser el estado 3? Analicemos, ¿no? ¿Cuánto es la energía en el estado 1? ¿Cuánto es la energía en el estado 2? ¿Cuánto es la energía en el estado 3? ¿Ha aumentado la energía? ¿Ha disminuido? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que vamos a hacer todo el semestre. ¿Ya? Estudiando las leyes de la termodinámica. ¿Ya? Muy bien. Ya sabes lo que es un estado y ahora acá habla de estados de equilibrio, ¿ya? Y vamos a... Solamente de acá quiero mencionar dos cosas, dos términos, estos dos. Potenciales desbalanceados y fuerzas impulsoras, ¿ya? Para que un sistema esté en un estado de equilibrio, o simplemente podríamos decir en equilibrio, no tiene que haber potenciales desbalanceados ni fuerzas impulsoras. ¿A qué me refiero? Veamos un ejemplo. Acá. Fíjate en este gráfico. Ese sistema, ese sistema, el A, ¿está en equilibrio? No. Porque si tú mides la temperatura en este lado, tiene 20 grados centígrados. Si mides acá abajo, tiene 42. Y así, ¿no? Tú ves que tiene diferentes temperaturas. Entonces, no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque si tú mides la temperatura en diferentes partes del sistema, hay una diferente temperatura. Y eso son fuerzas impulsoras. Esos son, ¿cuál es el término? Potenciales desbalanceados. Esos son los potenciales desbalanceados. Esas son las fuerzas impulsoras. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer ese 42, esos 42 grados centígrados? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que las otras temperaturas empiecen a variar. Y la de 42 también va a variar, ¿no? Entonces, nosotros en termodinámica, para hacer un análisis, siempre tenemos que buscar estados de equilibrio, ¿no? O sea, momentos en que asumimos que no hay variación, por ejemplo, de temperatura, ¿no? Es solamente un ejemplo, estoy poniendo como ejemplo la temperatura, puede ser otra cosa, ¿ya?
¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora en el B, después de un proceso de un tiempo, todo se ha equilibrado. Ahora todo es 32 grados centígrados. Ah, ya, entonces ahí ese es un estado de equilibrio. Cuando ya todo está equilibrado, todo tiene la misma temperatura, la misma presión, eh, o sea, tiene el mismo valor en cualquier parte del sistema. ¿Ok? Muy bien, espero que se haya entendido. Y llegamos a esta parte, el postulado de estado. Y yo quiero acá simplemente recalcar esto. Quiero recalcar esto. ¿Ya? Dice, el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace un rato vimos unos sistemas, ¿no? Mira, vamos a subir. Hace un rato, ¿no? Vimos unos sistemas cuando hablamos de las propiedades y hablamos de la masa, del volumen, de la temperatura, de la presión, de la densidad, ¿no? Diferentes propiedades, ¿no? Pero, ¿cuántas propiedades tú necesitas para definir el estado, ¿no? O sea, hemos hablado de estado uno, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Hace un momentito hemos definido con un sistema un estado uno, después habíamos variado una propiedad y decimos ese es el estado 2, variamos otra vez otra propiedad y dijimos ese es el estado 3, ¿no? Sí, ¿no? Estábamos jugando para explicar, ¿no? ¿Ya? Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuántas propiedades tú necesitas para definir un estado, el estado de un sistema? Uno, Necesitas, mira, ¿cuántas hay acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, ¿Cuántas necesitas? ¿Necesitas cinco, tres, cuatro? uno, ¿Cuántas necesitas? uno, Una. uno, Uno. ¿Qué dice lo que está ahí en rojo? Dos. 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 Tú necesitas dos propiedades. Solo dos. No necesitas tres, cuatro, cinco. Siempre, y eso, escucha, siempre necesitas dos. Ya, eso grábatelo. Siempre para definir un estado necesitas dos, dos, dos. Grábatelo. ¿Ya? Repite dos, dos, 100 veces. ¿Ya? Siempre necesitas dos propiedades. ¿Ya? Eh, y la característica que debe haber entre esas dos propiedades es que deben ser intensivas independientes. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, eso lo vas a entender en la siguiente clase. Ahorita de forma teórica, solamente te puedo decir lo que dice acá, ¿no? En la diapositiva. A ver, ¿qué dice acá? Eso, ¿no? Son propiedades independientes si una de ellas puede variar mientras la otra se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, esos son propiedades independientes. Por ejemplo, acá tú tienes un sistema que tiene nitrógeno y tienes dos propiedades: temperatura y volumen específico. Ojo, es volumen específico porque es volumen entre masa, ¿ya? Acostúmbrate a esa propiedad, volumen específico. Ya, entonces, ¿qué pasa? Estas son independientes, sí, pero siempre y cuando tú puedas ir variando la temperatura sin que varíe el volumen específico. O al contrario, puedes ir variando el volumen específico sin que varíe la temperatura. ¿Ok? Entonces, esos son propiedades independientes. ¿Ya? Entonces, pero como te digo, eso lo vas a ver más claro en la siguiente clase cuando veamos algunos ejercicios. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces, ¿se escucha bien? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, ya. Profe. Entonces, acá hay un alumno, Sí, claro. acá hay un alumno que me está diciendo que tiene problemas, que Webex lo está botando. Pues no se preocupen. Ya están las diapositivas en el Canvas, en la grabación más tardecita se las cuelgo, ¿ok? Pues si por ahí tienen problemas de conexión, ahí tienen la grabación. Ya, entonces, ¿qué más dice? Segundo párrafo dice, por ejemplo, la temperatura y el volumen específico son siempre propiedades independientes y juntas fijan el estado de un sistema compresible simple. Ya está. Entonces, bueno, en este caso, la temperatura y el volumen específico siempre son propiedades independientes, ¿no? Bueno, eso lo vamos a aprender más a partir de la siguiente clase, ya haciendo ejercicios, ¿ya? Muy bien, ahí tienes, siempre hay que, al igual que en mecánica de fluidos, en termodinámica vamos a trabajar con bastantes unidades, ¿ya? O sea, todos nuestros ejercicios hay unidades. Entonces, ya, muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede repetir la parte internas y externas? Pequeño resumen. ¿Qué cosa?
¿Qué cosa quieren que repita? A ver, por favor, si me pueden repetir. Alguien dijo que quería que repita algo, no le entendí bien. No sé, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sobre propiedades intensivas. Ah, ya, sobre las propiedades. Eh, a ver, vamos a ver. No depende de la masa. Ya. Bueno, básicamente lo que hemos explicado en cuanto a las propiedades, hemos metido dos términos nuevos, me imagino, para todos. Existen propiedades intensivas y propiedades extensivas, ¿ok? Y esto es muy sencillo, ¿no? Las intensivas no dependen de la masa, las extensivas sí dependen de la masa, eso es lo que debemos tener bien claro. Lo que yo hice ahora en la pizarra, en esa pizarra que están viendo ahí, ¿no? Es, enseñarles cómo saber si una propiedad depende o no de la masa. Y por eso puse los ejemplos, ¿no? La temperatura, 100 grados centígrados. Si divido el sistema en dos, ¿la temperatura varía en alguno de los lados o en ambos? No, no varía. Antes, como no varía, la temperatura no depende de la masa. La presión, tengo 100 kilopascales cuando es un solo sistema. Después lo divido en dos. ¿La presión varía? No, no va a variar. La presión va a seguir siendo 100 en uno, 100 en el otro. ¿Ya? El volumen, 4 metros cúbicos, cuando es un solo sistema, pero lo divido en dos. ¿Varía el volumen? Ah, sí varía. Para uno es 2 metros cúbicos, para el otro es 2 metros cúbicos. Entonces el volumen sí depende de la masa. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que me pidieron que repita. Y con eso concluimos las diapositivas. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Y voy a ahora compartir desde la computadora el Canvas, ¿ya? A ver, el Canvas, ¿ya? Ahí están viendo, por favor, este es su Canvas de ustedes, por favor. Me falta arreglarlo un poquito, bueno, bastante, pero por lo pronto ya les he colgado el libro de consulta, ¿no? Miren, acá tienen este link en recursos, libro de consulta. Y el libro que nosotros vamos a usar es el libro de termodinámica de Sengel. Acá lo vamos a editar porque falta una letrita. Sengel, ya está, de Sengel, aquí, ya está. ¿Ya? Entonces ahí tienen el link para que lo descarguen, el libro, ¿ya? Para que puedan descargar el libro. ¿Ya? Entonces, bueno, ya ustedes lo descargan, de preferencia ahorita, porque les voy a explicar, les voy a adelantar algo muy importante, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? Acá está, termodinámica, ya está. Entonces, muy bien. Estoy abriendo el libro porque les voy a explicar las tablas. Esto de las tablas lo vamos a ver con más fundamento en la siguiente clase, pero ya quiero enseñarles a usarlas, ¿ya? Así en seco, ¿no? Para que ya aprendan, ¿ya? Ya de repente van a entender más la siguiente clase, pero ahora ya de una vez les voy a enseñar, ¿ya? En la página 907 del libro, por favor presten atención, ya presten mucha atención. En la página 907 del libro, acá yo he puesto 907 y me ha llevado aquí al apéndice 1, que son tablas de propiedades, figuras y diagramas. Tenemos tablas en ambos sistemas. ¿Se acuerdan que en mecánica de fluidos usábamos el sistema internacional y el sistema de los Estados Unidos, ¿no? Es igual en termodinámica, ¿ya? Entonces, bueno, repasemos primeramente estas tablitas, las del sistema internacional. Ya, básicamente voy a ir directamente a lo que quiero que enseñarles. Presten mucha atención, por favor. En el examen de laboratorio que van a dar ahora, hay preguntas sobre esto, ¿ya? Unas 10 preguntas sobre esta parte de tablas. Hay 15 preguntas de teoría de las diapositivas y 10 preguntas de las tablas, ¿ya? Mira, a ver, te voy a presentar primero las tablas. Las tres tablas te voy a presentar. Cuatro tablas. Mira, la tabla A4
es una tabla de agua saturada y dice tablas de temperatura. ¿Por qué dice agua saturada, tabla de temperaturas? ¿Por qué? Porque la primera columna que tú ves en la tabla es la columna de temperaturas, ¿ya? Por eso dice tabla de temperaturas, porque comienza con esa columna, ¿ya? Ya, esa es la tabla A4, ¿ya? Luego tienes la siguiente página, es una continuación de la A4, es la misma tabla. Luego tienes la A5, la tabla A5, ¿ok? Y esta es una tabla de presiones. Dice agua saturada, o sea, es la misma tabla, solo que ahora es una tabla de presiones. ¿Qué significa eso? Que la primera columna es la presión, ¿ya? La presión. Y, profe, ¿por qué es importante eso? Porque tú entras con un dato a las tablas. Tú tienes que tener un dato para entrar a las tablas. Si tu dato es temperatura, entonces, ¿a qué tabla vas a entrar? A la A4, ¿ya? Si tu dato es temperatura, si yo te doy en un problema, en un ejercicio, en un ejemplo, te doy como dato la temperatura, entonces tú tienes que entrar con la A4, con la tabla A4, porque su primera columna es temperatura. Si te doy como dato en el problema, en el ejercicio, la presión, entonces tienes que entrar con la tabla A5, porque su primera columna es la presión, ¿ya? Muy bien, pero hay ocasiones, puede ser que haya ocasiones en que te dé temperatura y presión. Ah, Normalmente cuando te doy temperatura y presión, estamos hablando ahora de otra tabla, la tabla A6, que dice que es una tabla de vapor de agua sobrecalentado. Ya, por si acaso, estas tablas son de agua, ¿ya? Estamos trabajando con agua, ¿ya? Son de agua, no son de aceite, no son de otra sustancia, ¿ya? Son de agua, ¿ya? Ya. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mira, esta tabla de vapor sobrecalentado, si te das cuenta, está dividido por partes, ¿no? Mira, acá tienes una parte, acá tienes otra parte, ¿no? Entonces, está dividido por presiones. Mira, acá tienes esta primera tablita, es una tabla que está a una presión de 0.01 megapascal. Luego tienes otra pequeña tablita, pero que corresponde a esta presión, 0.05 megapascales, que en kilopascales sería 50, ¿no? 50 kilopascales, ¿no? O sea, tienes que también manejar eso, ¿no? Kilopascales, megapascales, ¿ya? Y así, ¿no? Sucesivamente tienes diferentes tablitas, ¿no? Por ejemplo, acá tienes una tabla de 0.3 megapascales, ¿ya? Son tablas de vapor sobrecalentado. ¿Cómo se entra a estas tablas? Se entra con presión y, y con temperatura. Mira, la primera columna de este lado es temperatura. Mira, ¿ves? Temperatura. Entonces, tú tienes acá tienes bastantes datos. ¿Ya? Ahorita te voy a enseñar esto, lo que está acá adentro. Pero ¿cómo entras a estas tablas de vapor sobrecalentado? Con presión y con temperatura. Necesitas dos datos. ¿Ok? Necesitas dos datos para entrar a esta tabla A6. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Mira, la tabla A6 es larga porque tiene varias presiones, ¿no? Mira, seguimos en la tabla A6. He cambiado de hoja, pero seguimos en la tabla A6. 1 megapascal, 1.8 megapascales, ¿no? A diferentes presiones. Entonces, seguimos. Mira, he cambiado de página y seguimos. Seguimos, ahí seguimos. Y mira, y finalmente, hasta esta tabla quiero enseñarte hoy día. Hasta la tabla de agua líquida comprimida, ¿ya? ¿Ya? Entonces, mira, hemos visto tres tablas, la A4 y la A5, que son tablas de agua saturada. Una se entra con temperatura y la otra se entra con presión. ¿Ya? Después hemos visto la A6, que es de agua, con agua sobrecalentada, ¿no? Agua de vapor sobrecalentado. Y ahora estamos viendo la A7, que es agua líquida comprimida. ¿Ok? Ya. Entonces, esta última tabla es chiquita, solamente tiene esa página, ¿no? No tiene más, miren. Si avanzo, ya se acabó, no hay más, solo tienes esta, ¿ya? También se entra igual que vapor sobrecalentado, con presión, mira, acá tienes presión, y se entra con temperatura, ¿no? Temperatura, ok, ya está. Muy bien.
Entonces, ya te enseñé 4 tablas en sí, ¿no? 4 tablas. Una de agua saturada de temperatura, otra de agua saturada con presión, una de vapor sobrecalentado y otra de agua líquida comprimida. Ya. Ahora te voy a enseñar a usar las tablas. Vayamos primero a la de temperatura, la A4. Ya, mira, ¿qué es lo que yo te puedo pedir que saques de la tabla? Te puedo pedir, por ejemplo, mira, que saques presión saturada, que saques la presión. Pero esta presión es especial, se llama presión saturada. Profe, ¿y por qué se llama presión saturada? ¿Ya? Te explico. Imagínate que tú tienes un sistema que tiene agua, ¿ya? Porque son tablas de agua, acuérdate de eso. Imagínate que tú tienes un sistema que tiene agua y que está, por ejemplo, a 50. Mira, acá lo voy a marcar, 50. A 50, voy a agrandarlo un poquito más, ya. Que esté a 50 grados centígrados, ya. Ojo, escucha la pregunta y yo te puedo preguntar, si tú tienes agua en un sistema que está a 50 grados centígrados, dime, ¿qué presión necesita esa agua a esa temperatura para, para empezar a hervir, para empezar a evaporarse? ¿Ya? Yo te puedo preguntar eso. ¿Por qué? A ver, antes de que me contestes o antes que me digas. Todos sabemos que cuando ponemos a hervir agua en nuestras cocinas, cuando el agua llega a 100 grados centígrados aproximadamente, empieza a evaporarse, empieza a hervir. ¿Ok? Todos sabemos eso. Ya. Eso es lo que estamos viendo acá, pero con diferentes temperaturas. Si tú tienes 50 grados centígrados, si tu agua está a 50 grados centígrados, ¿qué presión necesitas para que empiece a evaporarse? Necesitas esta presión que está a su ladito, 12.352 kilopascales. Eso es lo que te da esta columna de presión. Por eso se llama presión de saturación. Es a la presión que el agua va a empezar su proceso de evaporación. ¿Ya? Que también se puede llamar cambio de fase, proceso de cambio de fase, porque si se empieza a evaporar, o sea, va a pasar de líquido a vapor. Entonces, eso es un cambio de fase, ¿no? Entonces, por eso se llama, puede ser que yo te pregunte a qué presión empieza a evaporarse, o puede ser que te pregunte a qué presión empieza su cambio de fase, o a qué presión va a cambiar de fase simplemente, ¿ya? Otro ejemplo, si tú tienes un sistema que tiene agua a 100 grados centígrados, eh, 100 grados centígrados, ya está. ¿A qué presión tú necesitas llevarla para que empiece a cambiar de fase? 101.42. Eso es lo que tú necesitas. ¿Ya? Esa presión. Entonces, si tú tienes 100 grados centígrados y 101.42 de presión, entonces el agua va a empezar a cambiar de fase. ¿Ya? O sea, cada temperatura tiene su presión, en otras palabras. Y lo mismo sucede con la tabla de presiones, pero es al contrario. Mira, acá está, la tabla de presiones. La A5, tabla de presiones. Si tú tienes agua, por ejemplo, a 20 kilopascales, tienes esa agua que está expuesta a 20 kilopascales, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería su temperatura a la cual esa agua empezaría a evaporarse? Si alcanza esta temperatura, si tú haces que alcance esta temperatura, se va a empezar a evaporar, 60.06. ¿Ok? 60.06. ¿Ok? Muy bien. Eh, ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Se entendió las dos primeras columnas? ¿Cuál es la Profesor. relación entre Sí, profe. temperatura y presión? Ya. Ahora voy a retroceder. Es lo mismo, la A4 y la A5, solamente varía en eso, en qué columna comienza. Ahora, ¿con qué propiedades se estudia la termodinámica? Se estudia con estas propiedades que estás viendo acá.
con volumen específico, se estudia con energía interna. No sabes todavía quizás qué son esas propiedades. Yo te las voy a enseñar en la siguiente clase. Entropía lo vamos a ver todavía más adelante, no por ahora. ¿Ya? A ver acá un ratito. Esto vamos a ver. Ya está. Muy bien. Entonces, estas son propiedades, ¿ya? Son propiedades del agua, ¿ya? Y acá hay un detallito. Mira, en cada propiedad tienes dos u tres valores. Por ejemplo, en volumen específico tienes dos. Líquido, uno que es líquido saturado y otro que es vapor saturado. Ya, te explico eso, porque eso es en todas. Mira, acá en energía interna también tienes líquido saturado y tienes vapor saturado. ¿Ya? Ya está. Y tienes otro en el medio que es evaporación. Y en entalpía lo mismo, líquido saturado, vapor saturado. ¿Ok? Ya está. Y también tienes evaporación. Ya. Mira, escucha bien. ¿A qué se refiere líquido saturado? Esa palabra, ese término. ¿Ya? Ya, este es un estado. Líquido saturado es un estado. ¿Te acuerdas que hemos hablado de los estados? Entonces, líquido saturado es un estado del agua. Ahora la pregunta es, ¿qué estado es? Ajá, es fácil. Es justo cuando el agua ha llegado a su temperatura y a su presión de evaporación y va a empezar a evaporarse. Eso es líquido saturado. O sea, líquido es obviamente la fase, líquido, ¿no? Pero ¿por qué se llama líquido saturado? Ah, porque justo se ha calentado y ha llegado a la presión en la cual va a empezar a evaporarse. Entonces, ese es el estado. Eso se refiere a líquido saturado. El momento en el cual el agua va a empezar a evaporarse, va a empezar a cambiar de fase. ¿Y qué es vapor saturado? Entonces, vapor saturado es cuando justo el agua que se empezó a evaporar hace un momento, justo cuando se termina de evaporar y todo ya es vapor. Es justo ese momento. O sea, líquido saturado es el inicio de la evaporación o el inicio de cambio de fase y vapor saturado es el fin del cambio de fase o cuando ya todo se evaporó, ya todo cambió de fase. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Se entiende? Espera. Ya. Entonces vayamos ya con eso nomás y vayamos ya a ver cómo funcionan las tablas. ¿Te acuerdas el postulado de estado? ¿Qué decía? Que se necesitan dos propiedades para establecer el estado, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Ya? Ya. Entonces, mira, ¿qué pasa si yo te pregunto? Mira, yo ya quiero que ya me contestes. Ah, ya, ya. Pero antes de ponerte un ejemplo, mira, en el caso de volumen específico tienes acá abajo líquido saturado. ¿Y cómo se identifica líquido saturado? Volumen específico a líquido saturado. Con BF, mira, una B minúscula y con la letra F. Eso es volumen específico a líquido saturado, BF. Y acá tienes BG. ¿Qué es BG? BG es volumen específico a vapor saturado. ¿Ok? El G es vapor saturado, la F es líquido saturado. Acá en energía interna es otra propiedad. Tienes UF. U es la letra de energía interna, la U. La U es la letra de energía interna y el F es de líquido saturado. Entonces, UF es energía interna a líquido saturado. UG es energía interna a vapor saturado. Entonces, tú tienes una energía interna cuando el agua comienza a evaporarse y tienes otra energía interna cuando el agua termina de evaporarse. Igual con entalpía. Tienes una entalpía a líquido saturado que es HF y tienes una entalpía a vapor saturado que es el HG. O sea, F siempre es líquido saturado, G es vapor saturado. ¿Ya? Entonces está claro, o sea, tienes una entalpía es energía, energía interna es una energía, entalpía es otro tipo de energía. ¿Ya? Eso te voy a explicar en la siguiente clase. ¿Ya? Pero ahora quiero que ya me entiendas la tabla. ¿Ya? Entonces yo te puedo preguntar sobre la entalpía a líquido saturado o te puedo preguntar también sobre la entalpía a vapor saturado. Y para terminar, acá tú tienes, en el caso de energía interna, tú tienes UFG. Y en el caso de entalpía tienes HFG. ¿Qué es esto?
Ajá. HFG matemáticamente es la resta de HG menos HF. Si tú restas, por ejemplo, en el primero, si restas 2794.8 menos 874.87, te va a salir esto, el HFG. Igual con la energía interna. Si tú restas el UG menos el UF, te va a salir el UFG en cada caso, en todos los casos. ¿Ok? Muy bien, pero ya, eso es matemáticamente. ¿Pero qué representa? Ah, ya. Es es la energía eh, que ha absorbido o que ha cedido el agua en el cambio de fase. ¿Ya? Repito, el HFG y el UFG es la energía que el agua ha absorbido o ha cedido durante todo su proceso de cambio de fase. ¿Ya? Ya, eso lo voy a volver a repetir en la siguiente clase. No te preocupes. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí, ya te expliqué todito. Ahora vayamos con ejemplos, ¿no? Mira, por ejemplo, y acá quiero respuestas, ¿ya? Quiero ahora sí tu participación, ¿ya? Quiero que por el chat me respondas, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, a ver, te voy a hacer una pregunta y quiero que me des la respuesta. ¿Ya? Dime cuánto es la energía interna cuando el agua está como líquido saturado a 255 grados centígrados. Ya, repito, dime cuánto es la energía interna cuando el agua está como líquido saturado a 255 grados centígrados. Ahí está, excelente, ¿no? Mira, energía interna, líquido saturado a 255 grados centígrados. 1100. Ahí toda la gente me está poniendo 1104.7 kilojoules sobre kilogramo. Excelente, ¿no? Con unidades más. Muy bien, excelente. Así se usan las tablas, jóvenes. Tienes que escuchar bien, tienes que leer bien y tienes que buscar el valor en la tabla, nada más. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, escucha, otra pregunta, a ver. Ya, a ver, vamos a cambiar de hoja, ¿ya? Ya, acá, vamos acá. Dime, ¿cuánto es la entalpía a vapor saturado cuando tienes agua a 80 grados centígrados? 2600. A ver, 80 grados centígrados, entalpía a vapor saturado, 2643. Excelente, ¿no? A 80 grados centígrados y entalpía a vapor saturado, ahí está. Ya está, ¿ves? Fácil, fácil las tablas, ¿ya? Ahora vayamos con tabla de presiones. Lo mismo, solo que ahora yo te voy a dar presión, ¿no? No te voy a dar temperatura. Yo te puedo preguntar, ¿no? Dime el volumen específico al líquido saturado del agua cuando tiene 200 kilopascales de presión. Repito, dime el volumen específico al líquido saturado cuando el agua tiene 200 kilopascales de presión. Entonces es 0.001061, ¿no? ¿Ves? Fácil, ¿no? Fácil. Ya. A ver, otra pregunta. A ver, otra pregunta. Aquí voy a cambiar la pregunta. Dime cuál es la energía, la entalpía de evaporación, cuando el agua está a una presión de 50 kilopascales. ¿De cuándo, profe? Dime cuánto es la entalpía de evaporación cuando tienes agua a 50 kilopascales. 2304.7. 2304.7. ¿Ya? Fácil, ¿no? Pero yo te puedo cambiar la pregunta. Dime, mira, escúchame la pregunta ahora. Mira, escucha, estate bien atento a la pregunta. Dime cuánto es la energía que ha absorbido el agua
durante el cambio de fase de líquido a vapor a una presión de 100 kilopascales. ¿Puede repetir, profesor? ¿Ya? ¿Cuánto es la energía que ha absorbido el agua en su cambio de fase a una presión de 100 kilopascales? Entonces, miren, algunos me están poniendo 2088, que están viendo en energía Dos- interna. Otros me están poniendo 2088.2. ya, otros me están poniendo 2257.5. ¿Ya? Ya, ya. Mira, cuando yo te pregunto, escúchenme bien, voy a aclarar aquí algunas cosas. Cuando yo te pregunto la energía en el cambio de fase, tú tienes dos opciones. El HFG, que es la energía, la entalpía de evaporación, o el UFG, porque te estoy preguntando por la energía que ha absorbido en el cambio de fase. Entonces te estoy hablando de un proceso, no te estoy hablando de un estado, ¿ya? Te estoy hablando de un proceso, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora yo te tendría que especificar bien si me estoy refiriendo a la entalpía o si me estoy refiriendo a la energía interna, ¿ya? Entonces, para que des bien tu respuesta. Pero normalmente cuando preguntamos esto de cambio de fase nos estamos refiriendo a la entalpía, ¿ya? Eso ya lo vas a entender mejor la siguiente clase cuando explique un poco la teoría de esa parte, ¿ya? Muy bien. Ahora, para terminar, vayamos acá, a vapor de agua sobrecalentado. Ya, fácil, fácil, mira. En cada tabla, acá hay varias tablitas, ¿no? En cada tabla, por ejemplo, tienes volumen, ¿no? Tienes volumen, tienes energía interna, tienes entalpía y tienes entropía, ¿ya? Ya está. Entonces, yo te puedo preguntar cualquiera de las cuatro. Por ejemplo, mira, dime cuánto es la energía interna del vapor de agua sobrecalentado cuando tienes una presión de 0.10 megapascales y 1000 grados centígrados. Ya está, excelente. 4055. ¿Ok? ¿Por qué? Yo te he dicho 1000 grados centígrados, mira, acá está 1000 grados centígrados, y te he pedido energía interna a esta presión de 0.10 megapascales. Entonces, tú tienes que entrar a estas tablitas con dos datos, ¿no? Con presión y con temperatura. Tienes que entrar y tienes que sacar el dato que se te pida, ¿no? Volumen específico, energía interna, entalpía o entropía, ¿no? Bueno, entropía no vamos a trabajar mucho porque eso lo vamos a ver más adelante en el curso, ¿ya? Muy bien, y así como funciona esta tablita de vapor sobrecalentado, funciona la tablita de agua líquida comprimida, ¿no? ¿Sabes? Mira, tiene presión, tiene temperatura y te puedo pedir que saques algo, ¿ya? Muy bien, chicos, eso es todo, ¿ya? Ahora yo les voy a publicar un examen, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí, en su delante, a ver, vamos a ver. Examen de laboratorio, examen clásico, ya está. Vamos a ver preguntas, vamos a encontrar las preguntas. A ver, esto es termodinámica. ¿Dónde está? Acá está. Acá está. 25 preguntas. Ya, voy a seleccionar todas y las voy a agregar. Ya está. Ya está. Ya están todas las preguntas ahí. Detalles. Vamos a poner semana 01, laboratorio, evaluación. Ya está. Ya. Estimados jóvenes, responder cada una de las siguientes preguntas de forma individual. Ya. Ojo, jóvenes, por favor.
trabajen de forma individual, ¿ya? No es difícil, aprendan, por favor, no se pasen preguntas, ¿ya? Ya. Eh, no tiene, no tiene límite de tiempo, no les voy a dar límite de tiempo, trabajenlo con calma, quiero que, que revisen su material y respondan. Y tienen dos intentos. La mayor nota, vale, ya está, muy bien. Entonces, saludos. No, plazo, hasta mañana. O sea, tienen dos opciones. Una la tienen que hacer ahorita, ¿ya? Plazo, eh, plazo para el segundo intento hasta mañana, hasta el 24 de abril a medianoche. Ya, pero el primer intento tiene que ser ahorita. Ya, saludos. eh, Carlos Chama. Su excelentísimo profesor Carlos Chama. Ya. Ya, tipo de examen calificado, grupo de tareas, mezclar aleatoriamente las preguntas, sí, no hay límite de tiempo, múltiples intentos, sí, dos intentos, permitir que vean sus respuestas, sí, vean sus respuestas, mostrar una pregunta a la vez, no, ya. A partir de ahora, sí, hasta mañana tienen para hacer los dos intentos, pero ahora tienen que hacer uno, repito. Ya está. Ok, muy bien, guardar. Ya, muy bien. Entonces, esto, miren dónde va a estar. Lo vamos a poner aquí. Por si acaso, ya tienen el libro para las tablas. Acá está, laboratorio, agregar. Ya está. Muy bien. Pónganse a chambear, jóvenes. Son 25 preguntas de teoría y 10, son 15 de teoría, 10 de tablas. Ya, quiero que su primer intento lo hagan ahorita. ¿Ya? Muy bien. Ya, trabajar, a trabajar. Mientras tanto, yo voy a prepararme para mi siguiente clase. Hoy es el día D. Yo te enseño desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin parar. Ya, muy bien, jóvenes. A ver, los dejaré un ratito. Ya, ahorita me conecto. Bueno, o sea, voy a desconectar mi cámara.